Poner a grabar. Entonces, nosotros, antes del corte, estábamos conversando acerca de la curva LM. Habíamos mencionado que dentro de la curva LM se analiza lo que es la demanda de dinero, y cuando hablamos de la demanda de dinero, hablamos de la demanda, nos referimos a la demanda de dinero real, y cómo esta demanda de dinero real se ve afectada por las variaciones de los tipos de interés. Eso es lo que nosotros estábamos conversando antes del corte, ¿no? Entonces, aquí vemos que un aumento en la renta, en este caso hay la cantidad de dinero que existe aumenta porque hay un incremento de salario, se podría argumentar. Entonces, esto hace que exista más cantidad de dinero circulando en la economía. Como hay mayor cantidad de dinero circulando en la economía para una misma cantidad de oferta monetaria, entonces lo que vamos a tener es que la tasa de interés se va a ver motivada a captar esos recursos adicionales y va a incrementarse. Entonces, esto es un poco lo que se da cuando estamos hablando del análisis de lo que es la curva y el LM. Entonces, aquí vemos masa monetaria relacionada con lo que es los niveles de producción en función del trabajo. Ahora, ¿cuáles son las variables que desplazan la curva LM? O sea, nosotros habíamos estudiado cuando estábamos hablando de la curva IS, que existen algunos efectos o algunas condiciones que hacen que la curva IS se desplace. Acuérdense que la curva IS estaba relacionado a lo que es la demanda agregada. Entonces sabíamos que un aumento en el gasto iba a generar un crecimiento de la demanda agregada. Sabíamos también de que una variación en las tasas, un incremento en los impuestos iba a reducir la demanda agregada. Entonces, así como para la curva IS hay variables que generan un desplazamiento de la curva, lo mismo va a ocurrir para la función LM, se va a ver afectada por algunas condiciones, que es la que vamos a leer en este momento. Entonces, que me ayude a ver, señorita Lady Cumbia, ayúdeme con la lectura, por favor. Listo. Variables que desplazan la curva LM. Un aumento de la oferta monetaria desplaza la curva LM hacia abajo. Una reducción de la oferta monetaria la desplaza hacia arriba. Un aumento del nivel de renta que eleva la demanda de dinero provoca una subida del tipo de interés. Listo, gracias. Entonces, aquí nosotros podemos tener, o ustedes tienen al alcance, las condiciones que generan que la curva LM tenga algún tipo de movimiento que haga cambiar el equilibrio en el cual se encuentran, ¿no? Una de estas nos especifica la oferta monetaria. Cuando hay un aumento de la oferta monetaria, es decir, la cantidad de dinero con la cual se está disponiendo, es decir, nosotros vemos que la renta va a incrementar, cualquier incremento en la renta que pueda percibir, ya sea por parte de la industria o por parte del sector del consumo, del gasto, de la producción. Entonces, cuando se visualiza un aumento de esta oferta o se prevé un aumento de la oferta, entonces lo que va a hacer es que la curva LM se contraiga, ¿sí? En cambio, cuando hay una reducción de la oferta monetaria, va a ocurrir el efecto contrario. Entonces, eso es por lógica, ¿no? Un aumento, en cambio, de los niveles de renta, que es básicamente lo mismo que estábamos conversando un momento, hace un rato, va a elevar la demanda de dinero y va a provocar una subida de la tasa de interés. Entonces, estos son los efectos que se van a observar cuando estemos nosotros estudiando la curva LM. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? Entonces, si no hay preguntas, viene lo que es la actividad que nosotros ya habíamos comentado un poco acerca de ello. A la presidenta, no sé si se encuentra aquí la señorita presidenta de curso.
recuerdo que es apellido Jiménez. Sí, economista, aquí está. Ah, es Estefan, ¿cómo es Maite. Estefan? Maite. Estefan Maite. Allá. Ya, entonces, yo a usted le pasé el día, creo que fue hoy día o ayer, no recuerdo, pero Anoche, pues. se lo pasé por WhatsApp. Entonces, pregunto, ¿ya le pasó usted eso a sus compañeros? Sí, enseguida se envió. Ya, sí le llegó todos los archivos, ¿no? Sí le llegó todos los archivos. Sí, sí llegaron todos. Ya, esos son los libros que tomo de primera fuente cuando realizo la preparación de las clases y para las evaluaciones. Inclusive hay otros libros más que tomo, pero no les iba a llenar de tantos libros, ¿no? Entonces, les facilité los principales con los cuales trabajo. Entonces, ustedes pueden tomar esos textos como referencia para realizar la actividad. Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Aquí la vez pasada estaba como un borrador, ya que ya está completada. Esto también ustedes lo van a encontrar dentro del aula virtual. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Que esto vendría a ser tarea, si lo quieren ver aquí. Recuerden que en el aula virtual el 30% corresponde a lo que es ya sea tareas, talleres o trabajo de investigación o exposición. Entonces, el objetivo de esta actividad es básicamente medir el conocimiento adquirido en los temas propuestos. O sea, el objetivo principal es de alguna manera, estimularlos a ustedes de que refuercen el concepto que hemos estado trabajando y no se limiten únicamente a las diapositivas o simplemente a lo que escucharon en clase, sino que tienen que leer un poquito acerca de lo que, investigar más que todo, acerca de lo que hemos estado viendo en las clases. Entonces, primero van a hacer un resumen. Para el resumen no es necesario que lo pongan según lo que dice una norma, no es necesario que lo referencien. Ustedes van a decir en sus propias palabras, pueden guiarse con las láminas, pueden guiarse con los apuntes de cuando ustedes vieron la materia previa a macroeconomía intermedia, que sería principios de macroeconomía. Entonces, van a indicar en sus propias palabras qué es la demanda agregada. Ya hemos conversado acerca de qué lo compone. Entonces, cuando hablen de la demanda agregada, tienen que decir todo acerca de lo que involucra la demanda agregada, ¿no? De dónde nace, qué incluye, cómo se afecta, si crece, si no crece, qué factores la generan, qué factores la influencian. Todo eso tiene que estar expresado cuando vayan a hablar acerca de la demanda agregada. Es importante que ustedes aprendan bien estos conceptos porque cuando sean la lección o las lecciones, todavía creo que con ustedes no hemos llegado a ningún acuerdo, pero está inicialmente una lección al final de una semana antes de la semana de exámenes. Entonces, el examen el examen y la lección van a ser un grupo de preguntas objetivas en las cuales ustedes van a tener un promedio de 30 segundos a 45 segundos para contestar cada pregunta. Son un total de 15 a 20 preguntas objetivas. El examen no va a durar más allá de 30 minutos. Es un examen con una lección sumamente corta, en los cuales la única manera de ustedes garantizar un resultado académico de alto nivel es que conozcan estas definiciones. Por eso es que se manda estos trabajos. ¿tá? Entonces, tienen que poner de la demanda agregada todo lo que hemos estudiado, o sea, todo lo que involucra la demanda agregada. De igual manera, con la oferta agregada, cómo se produce, de dónde se origina, qué es la oferta agregada, cómo trabaja, qué factores la influencian, en fin, todos los componentes que se enfocan de lo que es la oferta agregada. Ustedes pueden utilizar los 4 libros que les facilité y también pueden utilizar cualquier otro material académico válido, ¿no? Recuerden que en esta parte no es necesario referenciar. También, obviamente, si hablan de la demanda agregada, hablan de la oferta agregada, hablar del equilibrio económico se les va a hacer sumamente sencillo, porque el equilibrio macroeconómico no es nada más que la intersección de la oferta y la demanda agregada. Entonces, pero ustedes tienen que mencionar las diferentes situaciones que se generan dentro del equilibrio macroeconómico.
recuerden que hay dos posturas del equilibrio macroeconómico. Tenemos el pensamiento keynesiano y tenemos el pensamiento clásico, y hay unas diferencias entre un pensamiento y otro. Entonces, sí sería interesante de que ustedes remarquen este contenido. No les estoy poniendo un número mínimo, un número máximo de hojas que tienen que elaborar para el presente trabajo. Eso ya queda a discreción de ustedes, sea hacer una hoja, 2 hojas, 3 hojas, no sé, las hojas que ustedes consideren, pero sí se va a tomar en cuenta, al menos yo sí voy a echarle una leidita a lo que ustedes presentan, ¿no? Mi recomendación, ustedes ya son estudiantes del 4º o 5º semestre, ya estamos a un nivel intermedio de formación, entonces, sí, mi sugerencia es que presenten un trabajo acorde a lo que se están formando, ¿no? Presenten un trabajo bien presentado, cuiden la ortografía, cuiden el tema de la sintaxis, el uso de las comas, los párrafos, los puntos, los conectores entre una oración y otra. Cuiden mucho eso, ¿no? Generalmente uno escribe como habla. Eso es la tendencia común en todas las personas. Uno escribe tal como habla. Si uno escribe con muchos errores ortográficos, significa que la persona tiene muchos problemas de dicción al momento de hablar, ¿no? Entonces eso indica mucho. Entonces, recuerden que en los computadores tienen correctores de ortografía, entonces traten de hacer un trabajo al nivel al cual ustedes están, ¿sí? Eso por un lado. De ahí van a hablar también de lo que es la curva IS y la curva LM. ¿Sí? Te van a hablar, ya aquí en la diapositiva hemos estudiado con mucho detalle de lo que es la curva IS y la curva LM. Lo único que no he profundizado en mucho tema es la parte matemática. No les he incorporado mucho cálculo matemático de cómo obtener una curva, de cómo obtener la otra función, de cómo hacer esos procesos. Es lo único en lo cual no he enfocado, pero lo importante es que ustedes sepan la parte teórica, ya que todavía no poseen ustedes las herramientas técnicas para poderles explicar los procesos un poquito más a detalle, ¿no? Entonces, de momento, lo que sí es que ustedes manejen lo que es la teoría económica con profundidad. Sepan entender lo que es una curva ISL, una curva IS, lo que es la curva LM, qué factores involucra, qué factores le afectan, cómo se interrelacionan, y recuerden que estamos hablando en una economía cerrada. No es lo mismo una economía cerrada que una economía abierta. En una economía cerrada no tenemos la participación del resto del mundo como tal, ¿sí? Entonces, aquí en la siguiente página les digo que en qué consiste explicar la curva IS y en qué consiste explicar la curva LM. Recuerden que aquí en esta parte les digo, expliquen estos dos elementos, explicar en qué consiste la curva IS y explicar en qué consiste la curva LM. Entonces, los componentes, cuando ustedes vayan a explicar estos dos elementos, tanto de la curva IS y tanto de la curva LM, ustedes deben de referenciar, ¿sí? Es para estos dos elementos yo les voy a pedir que referencien los conceptos, ¿no? Entonces ustedes cuando ya digan la curva, comiencen a explicar la curva IS y comiencen a dar una definición contextual, otra definición o un argumento, este argumento tiene que estar fundamentado en lo que dice la teoría económica. Y lo que dice la teoría económica no se lo van a inventar, sino que ustedes lo van a tomar de una fuente bibliográfica, se salió de eso, de una fuente bibliográfica. ¿Ya? Y aquí les he puesto una nota. Si el trabajo no está referenciado, es equivalente a no entregado, ¿sí? Entonces eso, o sea, quiere decir de que si no han referenciado, no va a ser válido, inclusive la parte... Profesor, diga. o sea, pero solamente hay que
referenciar lo que es los temas de la curva IS, la curva LM y el Exacto. equilibrio macroeconómico. Eso es ahí. Sí hay que citar, pues. Sí. En la parte de la curva IS, cuando lo primero que es demanda agregada, oferta agregada, equilibrio macroeconómico, es prácticamente un resumen. ¿Sí? Es un resumen, ya que esos son temas que ustedes estudiaron en una materia previa, que es principios de Ya. macroeconomía. Entonces, lo otro sí. En cambio, curva IS y curva LM son temas ya propios que estamos estudiando. Eso se va referenciado y citado. Ajá, esto sí tiene que estar referenciado. Cuando ya entren en el argumento de la curva IS y el argumento de la curva LM, ya eso es prácticamente materia en sí. Y esto, si ustedes se dan cuenta, lo que van a hacer es una especie como de paper que están armando. Indirectamente están armando un paper, porque en un paper tienen que hacer un resumen. Van a empezar con el resumen y de ahí van a empezar a hablar sobre los argumentos técnicos, que son en este caso la curva IS y la curva LM. Y sobre estos argumentos técnicos obviamente tienen que estar referenciados. ¿Sí? Van a hacer una especie de paper, pero no les he dicho que es un paper, sino les estoy mandando como una tarea. ¿Sí? Esto es para que ustedes se vayan entrenando para cuando en algún momento tengan ustedes, al finalizar la carrera van a tener que hacer un trabajo de investigación para poderse graduar. Entonces, esto de alguna manera los va entrenando para ese momento. ¿Sí? ¿Alguna inquietud que tengan? ¿Alguna inquietud? Cualquier inquietud que tengan. No. Entonces, esto es la materia que hemos visto hasta hoy. Si no hay una inquietud, voy a hacer un pequeño repaso, un pequeño reencuentro o una pequeña síntesis de lo que hemos visto en esta semana. Entonces, nosotros en estas semanas que hemos visto, hemos aprendido a lo que es el dinero y el modelo ISLM de manera independiente. Todavía no lo hemos estudiado de manera combinada, de manera independiente en una economía cerrada. ¿Sí? Esto ya hemos aprendido entre el día de ayer y el día de hoy, los equilibrios que se dan en la curva IS y en la curva LM. Hemos logrado ver que dentro de la curva IS se da principalmente un equilibrio entre lo que es la tasa de interés, los niveles de producción y los niveles de inversión. Básicamente estos son los aspectos que analiza la curva IS. Por otro lado, la curva LM analiza los efectos de la masa monetaria que tienen sobre la producción. Entonces, en la masa monetaria, ahí nosotros veíamos desde el punto de vista del que demanda dinero y desde el punto de vista del que oferta los recursos monetarios. Miren, hecho la limoncita aquí. Relacionado con la tasa de interés. Eso es lo que hemos visto. También hemos estudiado, hemos hecho un repaso de los principales conceptos económicos para poder establecer lo que es la función IS y la función LM. Recordamos lo que era la demanda agregada, cómo se forma, cómo se plantea, desde el punto de vista de una economía cerrada. Hemos también visto la demanda agregada, cuáles son las condiciones que hacen que la demanda agregada varíe. Cuando estamos diciendo que varía, nos referimos a que aumente o que se reduzca. Tenemos el gasto público, inversión autónoma, tenemos el consumo autónomo o la tasa impositiva. De ahí empezábamos a hablar de lo que es la oferta agregada. Aquí no le puse el título de oferta agregada, pero aquí es oferta agregada de título. Entonces veíamos la función de la curva de la oferta agregada. Sabemos que tiene pendiente positiva. Analizábamos las iteraciones que esto genera y luego conversábamos cómo se analizaba el equilibrio entre la oferta y la demanda. Esto en términos agregados. También habíamos conversado un poco acerca de los distintos tipos de escenarios que se manejan en los equilibrios macroeconómicos. Teníamos el enfoque clásico y el enfoque keynesiano. El enfoque keynesiano lo que maneja es que los
precios se van ajustando conforme van cambiando los niveles de producción, indistintamente de la tasa que se maneje. En cambio, los economistas clásicos mantienen que el efecto se da inmediatamente. Por lo tanto, los niveles de producción no se van a ver afectados y lo que va a cambiar es directamente el precio. Entonces, bajo estos enfoques, tenemos distintos comportamientos de la oferta. De ahí veíamos que cuando ya conversábamos acerca de la curva IS, que nos planteábamos que este se basa desde una postura de tipo keynesiano principalmente, no un enfoque clásico. Recuerden que la curva IS y la curva LM que estamos aprendiendo se deriva de un análisis de tipo keynesiano, donde los precios se van ajustando paulatinamente, ¿sí? Entonces, aquí analizamos que la curva IS analiza los aspectos de la tasa de interés y los niveles de producción en los cuales el ingreso es igual al gasto. Entonces, aquí analizamos qué sucede con la tasa de interés, qué sucede con los niveles de inversión, y esto lo que hace es derivar o generar a la demanda agregada, que es prácticamente el condensado que genera la función IS. Es la demanda, nace de la tasa de interés con respecto a los niveles de producción generados de la demanda agregada. Entonces, eso habíamos visto con respecto a la curva IS. De ahí también habíamos visto cuáles son las variantes o las causales que generan cambios en la curva IS. Tenemos una variación en el gasto, la variación en el consumo autónomo y la variación en la tasa impositiva. Entonces, estos efectos hacen que la función IS crezca o se contraiga. Así también hemos estudiado lo que es la curva LM, cómo esta se ve relacionada frente a lo que es a las cantidades de dinero. Prácticamente tenemos, por eso se llama curva LM. L está relacionado al nivel de trabajo y M a la masa monetaria. Por eso son las acciones combinadas de producción y dinero, que eso se deriva prácticamente en la oferta. Y aquí analizamos otra definición que se llama el dinero. Habíamos visto una definición de dinero real y una definición de dinero nominal. El dinero nominal es prácticamente el dinero que uno espera obtener en la cifra. Pero en cambio, el dinero real no es sino otra cosa que el dinero que nos permite adquirir un determinado bien. Entonces, cuando hablamos en términos de curva LM, siempre hacemos referencia a lo que es el dinero real. ¿Cuánto es lo que nosotros podemos adquirir por un determinado bien? ¿Sí? Entonces, esto se debe tomar muy en cuenta cuando hagamos las interpretaciones de la curva LM. Veíamos un ejemplo de qué es el dinero nominal, qué es el dinero real. Luego veíamos la composición de la función de la curva LM. Y finalmente generamos la estructura de cómo nace la función de la curva LM. Con lo que terminábamos indicando las características que se desarrollan a través de la curva LM. Entonces, todo esto es lo que hemos aprendido durante esta semana. Si tienen alguna inquietud o algo que deseen profundizar sobre lo que hemos estudiado durante estos días, me pueden hacer saber. No hay dudas. No hay preguntas. ¿Está entendido todo o no entendieron nada? No hay dudas. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta allí. ¿Sí? Ya nos veríamos, sería la próxima semana. Recuerden que la actividad está cargada hasta, ¿dónde está? Nueva función. Acá, nueva función. Aquí está. Aquí. Esto es macroeconomía intermedia.
Entonces, macroeconomía intermedia, esto está, ustedes ya tienen cargada la actividad, ¿sí? Estas diapositivas que hemos observado entre la sesión de ayer y la sesión de hoy día, ya ustedes la disponen. Aquí está la tarea. En la tarea es básicamente realizar las actividades propuestas en el contenido de la semana 1, que es prácticamente estas instrucciones, ¿no? No les he especificado dentro del aula virtual, pero ustedes van a darse cuenta al momento de subir el archivo que solamente les va a permitir subir archivos de tipo Word, ¿sí? Entonces, archivos PDF no les va a admitir. Ustedes, si van a hacer el trabajo, deberán presentarlo en un archivo tipo Word, ¿ya? ¿Alguna inquietud? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que deseen reforzar? Una pregunta sobre el deber. Ahí dice que es hasta 5 días. Y usted dijo hasta el 31, no importa. A ver, ya voy a revisar esa parte. A ver, déjame, más que seguro que aquí se me va. Hasta el 1, dijo. Máximo hasta el 1, Dios. Ya lo voy a reparametrizar para que no genere duda. No baila claro. No me coge la clave. Está con mayúscula. Es que como está iluminado no se ve muy bien. Ha estado la mayúscula activada, por eso es que no me permite ingresar. Ya, vamos a ver aquí en la tarea, ¿no? Nosotros somos el A, profe. Paralelo A. Ujú. Se pone en paralelo B. Ya voy a poner allá. Ustedes son por economía intermedia A. Ponen que todos ya se registraron. Aquí me aparece Creo que sí. 20 registrados. ¿Cuántos hay ahorita en sesión? A ver, acá. Hay 18, bueno, hay menos. 18. Bueno, todavía no me he puesto a validar los registros. Entonces, eso, durante este mes voy a dejar ahí que eso fluya normalmente hasta que ya se estabilice. Entonces, aquí ya encuentran las clases. Sí les mencioné esto. Aquí están las clases del canal. Una sugerencia, suscríbanse en el canal para que ustedes puedan estar atentos a las cargas que se hagan de la materia, ¿no? Entonces, ustedes suscríbanse al canal. Ya les voy a cargar una asignación para asegurarme de que ustedes se han registrado al canal. Eso yo creo que mejor lo voy a hacer como tarea, porque si no, no se registra. Ya, aquí está la tarea. Ya, entonces ya la voy a editar. Acá vamos a poner. Qué raro. Si esta fecha límite, es que yo le he puesto fecha de entrega. 18 de mayo, está como fecha de entrega. Lo voy a poner para que no haya discordia. Aquí, 1 de junio. Y la fecha límite hasta el 1 de junio. ¿Sí? Aquí está para que no les genere conflicto, les voy a poner aquí a la misma hora todo. Hasta las 0 horas. Para que no les genere ningún conflicto. La fecha de entrega es la fecha límite. Acá está. Miren, aquí les especifica de que máximo o sea, les pueden entregar en archivos de Word y en la calificación si está bien, puntaje máximo y en la gestión formativa. ¿Ya? Ahí está. Entonces ya ahí les debe de aparecer a ustedes de que
hasta la fecha de plazo, hasta el plazo va a estar hasta el 1 de junio. Verifíquenlo, por favor, de que les haya salido. Y me confirman. Verificar. profe. Y les aparece ya. Entonces, ya les voy a poner mejor de tarea porque ya los conozco como son ustedes. Te ajustes. Ya está, me suscribí ya. Le voy a poner la tarea de que se Yo suscriban. desde ayer, digo. No he revisado, pero mi sugerencia es que se suscriban para que ustedes puedan estar al tanto de cómo se sube en esto. Macroeconomía, no, esta es la primera vez que doy macroeconomía intermedia. Entonces es un 10, profe. ¿Ah? Es una tarea. Eso es un 10, suscribirse. Esa es una tarea. Una tarea. Claro, porque Ya les voy a poner como tarea para que. Ustedes son el A, ¿no? Macroeconomía intermedio A, ¿no? Sí, sí, la. Entonces aquí. Entonces aquí en esto. Entonces añadir una actividad y aquí le voy a poner tarea. Voy a subir un capture, ¿no es? Ajá, el capture entonces suscripción al canal, ¿ya? Entonces le voy a poner registrar la evidencia de la suscripción al canal donde se registran las clases grabadas en Zoom. ¿Ya? La voy a poner acá y se las voy a poner de igual manera hasta el 1 y hasta el 1 de junio. Y les voy a poner acá, en este le voy a poner que suban la imagen. En formato JPG o GIF, en cualquiera de estos tres formatos. ¿Ya? En calificación, le pongo, esto va a cargar a lo que es esta informativa. ¿Ya? Listo, ya está asignado. Ahí les debe de aparecer en sus... Ahí está. ¿Ya? Entonces, ahí les debe ya aparecer. Listo. ¿Alguna otra inquietud? No, todo bien, todo bien. Ya, entonces nos quedaremos hasta allí. Entonces nos veremos ya la próxima semana. Vayan, un consejo que les voy a dar. No dejen acumular la materia, vayan estudiando, échale un poquito de ganas porque yo en lo personal espero que todos pasen con una buena nota. Ese es mi deseo, ¿no? Pero en el examen, ya les digo, es una calificación que son tiempo limitado y si ustedes se dejan vencer, al momento de estudiar, se les va a hacer tanta la información. Miren que en 2 semanas cuánta información hemos visto. Hemos estudiado bastante en estos 2 días. Prácticamente hemos estudiado dos capítulos de 4 libros diferentes. Entonces estamos hablando que es el contenido de cerca de unas 80 páginas que hemos estudiado en estos 2 días. Y ahora eso súmele para el número de semanas, estamos hablando de una cantidad de información sumamente amplia. Entonces mi recomendación,
no dejen esto para el último momento, porque después van a estar asustados y no me gustaría que pasen por esa situación. ¿Sí? Esa es una recomendación que les doy. Y bueno, nos vemos, Dios mediante, la próxima semana. Que todos ustedes tengan una buena semana. Muchas gracias.